Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Buenos días. Abran sus Biblias, por favor, un momentito en el Salmo 118, versículos 25 y 26. ¿Lo tienen? Salmo 118, versículos 25 y 26. Por favor, miren la pantalla si me quiere acompañar. Dice: Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. ¿Lo quiere leer conmigo? ¿Qué tal si lo lee como si fuera una oración? Es una oración. Aprópiese de ella y diga: Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Amén, amén y amén. Pastor, ¿quieres Padre orar? celestial, muchas gracias. Te adoramos, Dios del cielo y de la tierra. Y nos humillamos delante de tu presencia y delante de tu palabra, Señor. Así que por tu Espíritu Santo, háblanos a través de los labios de este siervo tuyo. Te lo ruego, Padre amado, a la espera de tu respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, queridos hermanos. Este año hemos estado estudiando muy juiciosamente los domingos, cuando debo compartir con ustedes la palabra, el Evangelio según San Mateo, y los miércoles hemos estado estudiando Apocalipsis. Sin embargo, sentí de parte de Dios que debía detenerme hoy y compartir con ustedes este sermón que he titulado Secretos para tener prosperidad. Secretos para tener prosperidad. Hemos leído este Salmo 118 y al llegar al versículo 25-26 nos vamos a dar cuenta que hay una oración a manera de ruego que el salmista hace. La palabra rogar significa que alguien desesperadamente está pidiendo a otra persona, en este caso al Señor, por algo. Y ese ruego es una forma en la que alguien está diciendo: yo necesito algo que solo tú me puedes dar, pero no solamente me voy a conformar con saberlo, sino que quiero pedirte que me des eso que solo tú me puedes dar. Ahora bien, les confieso que para hacer este sermón me sentí un poco preocupado porque usé la palabra prosperidad. Y como ustedes bien saben, nosotros desde esta iglesia hemos combatido mucho una falsa enseñanza que ha sido llamada el Evangelio de la prosperidad. Así que para hacerme comprender me pareció muy importante que pensáramos en varias cosas. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con esto de la prosperidad? ¿Y dónde fue que se dañó el concepto de la prosperidad trayendo una falsa enseñanza? Hace unos 60 años apareció una corriente teológica que desde los púlpitos cristianos anuncia que Dios quiere que todo su pueblo sea rico y bendecido.
Hace 60 años los televangelistas, sobre todo en los Estados Unidos y en Centroamérica, empezaron a decir: si alguien es pobre en la iglesia, entonces esa persona está en pecado. Y a esa corriente teológica que buscaba enseñarle a la gente que el pueblo de Dios tenía, escúchenme esto, tenía que ser rico y bendecido, se le conoce como la corriente teológica de la doctrina de la prosperidad. Pero resulta que esta teología de la prosperidad tenía un muy mal enfoque. Y ese mal enfoque es que olvidaba por completo que el mensaje del Evangelio es el sacrificio del Señor Jesús en el Calvario, y empezó a poner énfasis en la predicación que busca ofrecer, atención a esto, la riqueza como solución a todo problema humano. Si yo les preguntara a ustedes, ¿puede ser esto cierto? ¿Es verdad que la riqueza es la solución a todo problema humano? Y mientras escribía este sermón, recuerdo que hace 4 años, cuando empezó la pandemia, ustedes recuerdan que hubo un momento en que la pandemia empezó a venirse como una ola, arrancó desde Oriente, desde la China, empezó a llegar a regiones como el Medio Oriente, luego llegó a Europa, y ustedes recuerdan las noches terroríficas que vieron en países, por ejemplo, como Italia y como España. Se dice que en Italia hubo noches en las que inclusive llegaron a morir cerca de 4.000 personas en una noche. Pero cuando llegó a España, yo recuerdo que una de las noticias más importantes del mundo es que había muerto el presidente del BBVA, un banco que nosotros conocemos en este país, pero que no es tan importante en medio de nosotros. No es de los más grandes, tiene importancia en el sentido de que atiende a los pensionados, tiene una buena cartera, ofrece buenas tasas para créditos y también para CDTs y todo eso, pero digamos que el impacto en España fue muy diferente a cómo se vive acá. Este banco había perdido a su presidente, la pandemia lo había tocado. Y cuando la noticia se dio a nivel mundial, una de las cosas que se dijo fue: ha muerto uno de los hombres más ricos y más influyentes del mundo. Cuando pensaba en eso, en esa época, y ahora que he retomado este tema al estudiar este sermón, pensaba, ahí fue donde se equivocó la teología de la prosperidad, en decir que la riqueza es la solución a todo problema humano. Usted ha escuchado de personas que lo tienen todo en su alacena, tienen todo, pueden comprar cualquier tipo de comida, pero no tienen apetito. Otros que tienen toda su riqueza produciendo todos los días, y la Biblia dice que el que ama el dinero, de dinero no se sacia, y que algunas veces tienen tanto que eso lo que les genera son preocupaciones. Así que esta doctrina de la prosperidad se metió al interior de la iglesia. Y al meterse al interior de la iglesia, la gente empezó a venir a buscar a las iglesias cristianas porque decían: en las iglesias cristianas la gente se hace rica, allí prosperan. Ahora bien, también sin darse cuenta, la doctrina de la prosperidad trajo una doctrina que Dios ha detestado durante toda la historia, y es la idolatría. Y en este caso la idolatría fue hacia el dinero. Muchos creyentes olvidaron su dependencia en el Señor. Muchos cristianos empezaron a ofrecer disque cánticos de alabanza, de adoración y sus propias vidas a Dios, pero resulta que no lo estaban haciendo a Dios, lo estaban haciendo a Mamón, que es un espíritu demoníaco que Jesús denominó como el Dios de este mundo, en el sentido de que representa el dinero y lo que la gente busca. También esa doctrina de la prosperidad fomenta el pecado de la codicia. Recuerdo que hace algunos años atrás llegó una familia a esta congregación y decía: pastor, es que estábamos en una iglesia donde el pastor y la pastora eran muy codiciosos, y entonces nosotros perdimos un apartamento, perdimos un vehículo, porque ellos nos decían: siembren que Dios les va a dar 10 veces lo que ustedes están entregando. Yo recuerdo haberles dicho: ¿y ustedes qué hicieron? Nosotros entregamos nuestro apartamento, nuestro vehículo, nuestras joyas, nuestro dinero. Y les dije: ¿y por qué lo hicieron? Porque es que queríamos que Dios nos diera más.
Ah, y ustedes me dicen que el pastor y la pastora eran los codiciosos. Ustedes también. Y ustedes eran codiciosos porque ustedes decidieron entregar eso porque querían tener más. Así que mire cómo impacta la doctrina de la prosperidad que es falsa a la gente. Recordemos, le dice a la gente que la solución a todo problema humano está en la riqueza. Segundo, promueve la idolatría al dinero. Tercero, fomenta la codicia. Y además, como si fuera muy grave, es contraria a las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué es contraria a las enseñanzas bíblicas? Por una razón. Todo sermón que se predique en el que Jesucristo no sea el centro es una falsa doctrina. Si no tiene como fin llevar a las personas a Jesucristo, ese sermón no debería prestársele atención. Ante esta teología de la prosperidad, hace 60 años, entonces se levantó otra corriente. Mire pues esto, y esa corriente cristiana que lastimosamente quiso dar una respuesta a los que se estaban levantando con la teología de la prosperidad, también se equivocaron al tratar de dar una respuesta no bíblica. Así que a esa siguiente corriente la vamos a llamar la corriente de la contrateología de la prosperidad. ¿Y qué empezaron a decir los de la teología de la prosperidad? Mire, empezaron a decir, la pobreza es la solución a todo problema humano. De ahí que se ha venido levantando una corriente comunista y socialista en nuestros países en la que se busca no el desarrollo de las naciones, sino la pobreza de la gente. ¿Qué buscan estos gobiernos comunistas y socialistas? Empobrecer a la gente para que luego ese gobierno les extienda subsidios y la gente diga, ah, este gobierno sí nos está dando. Ese fomentar la pobreza viene de esta contracorriente o de esta contrateología de la prosperidad. Hermanos, ni la riqueza es la solución al problema humano y mucho menos la pobreza lo es. Usted y yo sabemos que el problema del género humano es el pecado y la única solución al problema del pecado tiene nombre de persona, Jesús el Señor. También esta contrateología de la prosperidad dijo que las promesas bíblicas de bienestar eran para Israel en el Antiguo Testamento. Así que ellos consideraban que toda forma de doctrina en la que se enseñara un pasaje bíblico del Antiguo Testamento ya no tenía validez en la iglesia cristiana. La otra cosa que dijeron es que en el Nuevo Testamento la iglesia solo tiene derecho a la bendición espiritual, a ser salvos y solamente salvos. Y peor aún, luego dijeron que la pobreza es el estado óptimo para buscar la santidad. Según esta corriente, cuando la gente es más pobre, entonces más depende del Señor. Ambas posiciones son muy dañinas y por lo tanto incorrectas. Si yo les dijera a ustedes cuál de las dos es peor, creo que este es el tipo de decisión en el que habríamos que decir, las dos son igual de peores, son igual de malas. ¿Y entonces qué hacemos? Si ni la doctrina de la prosperidad, como se levantó hace 60 años, ni la contrateología de la prosperidad son la correcta, entonces, ¿qué debemos hacer? Y es por eso que esta mañana me gustaría que a la luz de la palabra del Señor podamos encontrar la verdad frente a la prosperidad que viene del Señor. Retomemos el texto que leímos al inicio. Dice, Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Al leer este texto podemos observar varias cosas. Lo primero es que debemos rogar al Señor para que nos haga prosperar ahora. Observe cómo el salmista sabe que la prosperidad del Señor no es un asunto solamente del futuro inmediato, del futuro cercano. El salmista sabe que nuestra vida está tan pendiente de un hilo y que somos tan frágiles que inclusive no tendría sentido pedir bendición para el futuro cuando ni siquiera sé qué será de mis próximos minutos o mis próximas horas.
Así que el salmista hace un primer ruego y es: Señor, hazlo ahora, por favor. Pero luego el salmista, al pasar al siguiente versículo, va a hacer un anuncio de la bendición del Mesías, que es Jesús, quien ha venido en el nombre del Señor. Este salmo es además profético. Volvámoslo a leer: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que, contrario a lo que algunos decían en la contrateología de la prosperidad, de que los pasajes del Antiguo Testamento ya no tenían bendición o no traían o contenían bendición para la iglesia hoy, el salmista, por el contrario, está declarando: en la persona del Mesías está la plenitud de la bendición, y el Mesías se llama Jesucristo el Señor. Así que aquí podemos empezar a sacar unas conclusiones. Lo primero es: en la persona de Jesucristo tenemos todo tipo de bendición y podemos rogar todo tipo de prosperidad. ¿Alguien puede decir amén? Lo siento a ustedes como muy contra teología de la prosperidad, y está bien. Espero que al final ustedes sean convencidos de lo que deben creer. Sin embargo, deberíamos preguntarnos: ¿quién puede hacer este ruego? ¿Será que lo puede hacer toda la humanidad? ¿Será que lo puede hacer cualquier tipo de persona? Y esta pregunta surge porque cuando comenzó el combate contra la doctrina de la prosperidad, algunos dijeron que las promesas de bienestar económico que Dios promete en su palabra eran solo para la nación de Israel. Hoy usted encontrará algunas personas en el cristianismo diciendo: queridos hermanos, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez y las promesas que están allí son solo para el pueblo de Israel. ¿Será esa una verdad? Y vamos a permitir que la misma palabra del Señor nos conteste si esto es cierto o no. Al leer el Salmo que acabamos de leer en el versículo 25 y 26 y devolvernos a los versículos 1 al 4, el salmista escribió lo siguiente: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y luego dice: que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Entonces uno dice: era solo para Israel. Pero mire lo que sigue diciendo el texto: que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Entonces uno dice: solo los que sirven al Señor. Pero el texto no para. Versículo 4: que proclamen los que temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Así que observe cómo fue cambiando la frontera. Primero Israel, después los que sirven a Israel, pero ahora los que están fuera de Israel, pero temen al Señor. El texto propone a los que son descendientes del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Esos son los descendientes de sangre, así que las promesas que están en el Antiguo Testamento sí son para Israel. Pero además el texto luego propone al grupo de los que servían a Dios, y ¿sabe qué es interesante? Que ese grupo de personas que son los descendientes de Aarón no tenían herencia material dentro de su pueblo. Y vamos a parar un momento acá. Usted recuerda que cuando Dios entró a Israel, a la tierra prometida, porque los había sacado de Egipto, y ahora los ha llevado a Canaán, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés cómo debía repartirse el territorio. Pero Dios le dijo a Moisés: Moisés, hay una tribu que no va a recibir territorio. Esa tribu es la tribu de Leví, de donde procedía Aarón. Y Dios les va a decir: yo soy su herencia. Así que aquí quienes están proclamando que el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre, que son los descendientes de Aarón, son los que no tenían casa, los que no tenían finca, los que no tenían terrenos, los que no tenían una forma de subsistencia porque procediera de su propia mano de trabajo una bendición. Ahora bien, después el texto dice que así como Dios va a traer bendición porque su gran amor perdura para siempre para Israel,
Y para los que dentro de su pueblo no tienen herencia, porque Él mismo es su herencia, también Dios puede bendecir a los que sin ser de Israel temen al Señor. En la Biblia encontramos varios pasajes en los que Dios se permitirá tener cerca de Él a aquellos que sin ser descendientes directos de la nación de Israel han puesto su esperanza en Él y por eso temen su santo nombre. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 2, versículo 29, Pablo viene haciendo una semblanza diciendo, mire, algunos de los judíos se enorgullecen mucho por ser hijos de sangre de Abraham, Isaac y Jacob, pero tienen un corazón que está lejos de Dios. Y Pablo escribe, el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Y miren esto, al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿Y por qué Pablo nos está llevando por este camino? Porque Pablo quiere llegar al punto en el que él nos va a decir, aunque los gentiles no hacían parte del pueblo de Israel y no eran judíos, Dios mismo los injertó dentro de esa planta que es Israel. Y al injertarlos, entonces ellos ahora son parte de Israel y por eso tienen todas las promesas que se le hicieron a Abraham. Así que Pablo nos está llevando por un camino en el que nos está diciendo, hoy no somos judíos porque nos vistamos con kipá o porque nos pongamos el talit. Tampoco somos judíos porque hacemos la circuncisión o porque guardamos el Shabbat. Ser judío significa ser un adorador de Dios y Pablo dice, el que es verdaderamente judío lo es porque en su corazón ha sido circuncidado. Y además esta circuncisión no se hizo con mano humana, la hizo el Espíritu Santo de Dios. Observe que la palabra espíritu aparece en mayúscula y ya les hemos dicho, cuando aparece en mayúscula está hablando de un sustantivo, de una persona que es el Espíritu Santo. Si me permite hacer un paréntesis, algunas veces me preocupa cómo la gente, dejándose llevar por la doctrina de los judaizantes, entonces ahora quieren hablar en hebreo, vestirse como judíos, guardar el Shabbat, comer bajo la ley de la comida, donde ya ciertos alimentos son impuros y ahora ya no comen ciertas cosas, ya no hacen celebración de culto el domingo porque dicen que es un día pagano y entonces ahora van a hacer celebración el día sábado. Hermanos, no se trata de cambiar externamente. Si ustedes observan, el cambio ocurrió en el corazón. Y Pablo dice una cosa que es muy interesante, al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿No le parece a usted muy lindo que usted sea insultado, menospreciado por sus creencias en la fe? No, sea sincero, no es lindo, no es bueno. Sin embargo, cuando usted es despreciado por su fe, por venir a una iglesia cristiana, por congregarse con hermanos en la fe, no importa que usted sea despreciado, porque en últimas lo que usted debe buscar es que sea Dios quien dé alabanza a usted y no la gente. Así que desde este punto de vista hoy podemos tener la seguridad que Dios también ha extendido estas bendiciones materiales para quienes ahora por la fe en Jesucristo hacen parte de los que temen al Señor. Qué interesante esto. Dios ha extendido su salvación, pero también ha extendido su bendición. ¿Alguien puede decir amén? Incline un momento su cabeza para que hagamos una corta oración acá. Gracias, Señor, porque tu salvación había sido prometida para Israel, tu pueblo, pero ahora la has extendido de tal forma que me has salvado a mí por medio de Jesucristo. Y ahora te ruego, como dijo el salmista, prospérame ahora, Señor, porque ahora entiendo que has extendido también tu bendición para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos una vez más el Salmo, versículo 25. Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Ya hicimos un recorrido acerca de lo que es la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, que es una mala doctrina,
la contradoctrina de la prosperidad, pero además vamos a ver ahora qué dice la Biblia acerca de la prosperidad. En el Antiguo Testamento, la palabra prosperidad que se usa, por ejemplo, aquí en el texto es la palabra saleach. Y la palabra saleach significa empujar hacia adelante, tener éxito, alcanzar lo bueno, obtener un logro, pasar a un estado mejor. Y mire esto, servir a otros para su bienestar. Esto me hace recordar mucho las palabras que Dios le dijo a Abraham. Usted recuerda que cuando Abraham todavía no era el pueblo de Dios, Dios lo llamó cuando estaba en su tierra. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y luego Dios le dice, te bendeciré y serás bendición. Así que eso es lo que significa también la palabra saleach. Significa que uno recibe bendición, que uno ha sido empujado hacia adelante, hacia lo bueno, hacia las victorias, hacia el éxito, pero no para que uno se llene de egoísmo, sino para que uno sea bendición para otras personas. Permítame, le pongo un ejemplo. En ocasiones la gente recibe un dinerito extra. Ahorita que nos estamos acercando al final del año, algunos reciben en sus empresas el aguinaldo navideño y la prima navideña. Y en ese momento las personas pueden sentir, ¡ay, qué bendición! Yo necesitaba este dinero. Pero un fin de semana una de esas personas invita a su familia a comer a algún lugar. Todos piden una rica hamburguesa, doble carne, doble queso. Y se la están tomando con rica agua. Tomen agua. Y con papas fritas. Pero cuando terminaron de comer, llegó el mesero a preguntarles, ¿les gustó la comida? Sí, muy rica. No falta el que haga malos comentarios. Hombre, la carne estaba como muy roja por dentro. Es que no sabe comer hamburguesas todavía. Bueno. ¿Les ofrece algo? ¿Quieren algo más? ¿Les puedo ofrecer algo más? Tenemos postre, tenemos malteada de frutos del bosque. ¿Tú quieres? Con vainilla, con salsa de chocolate. Después de pedirlas, el mesero vuelve. ¿Qué más se les antoja? Y ya todos con el estómago así. Pero no falta el que dice, tráigame un cafecito. Y la señora siempre dice, aromática. Ella sabe que le gusta la de manzanilla, pero siempre pregunta, ¿y de qué tienen? Y entonces el tipo empieza con la lista. Flor de Jamaica, frutos rojos, manzanilla, toronjil. Y ella por un momento se eleva y le dice, me repite. Pero ella sabe que quiere manzanilla. El tipo se va, vuelve, ¿hay algo más que les pueda ofrecer? No, tráigame la cuenta. Esa familia está muy bendecida. Pero luego va a venir una pregunta. Él les va a decir, ¿cómo van a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? Y como el tipo recién recibió la prima, el aguinaldo, el sueldo, con tarjeta. ¿Desea que incluya el servicio? Y ojo, la respuesta será, ¿y por qué? Es que yo le estoy pagando lo que me consumí. Esa persona perdió de vista que fue bendecido, pero fue llamado a ser bendición. Mi padre nos enseñó esto desde muy niños a mi hermana y a mí. Algunas veces cogemos un vehículo, un taxi. ¿Cuánto cuesta? 8,000. Particularmente yo siempre doy más, pueden ser 10,000. Y alguien dirá, dio solo 2,000. No era mi obligación, pero usted no sabe cuánto se alegra a alguien cuando usted le da más de lo que le cobró. En ocasiones pedimos domicilio a la farmacia o a la tienda. 23,500. Y hay personas que van y sacan 23,400 y le dicen, ay, vale, que me viendo 100. No solo le estás debiendo 100, le estás debiendo el que Dios te ha bendecido y prosperado para que tú seas bendición para otros.
Hay gente que se ha bajado brava, enojada del taxi, porque el señor taxista les cobró 10.500 y entonces el señor, usted le va a devolver con 15 y el señor le dice, no hombre, es que no tengo cómo devolverle. Claro, es que así son ustedes, dicen que no tienen, porque le gustan a uno meterle la mano al bolsillo, vea, tenga 10. Costaba 11.500. Usted no solamente le quitó la bendición, sino que usted le robó. Así que la palabra salea significa que yo voy hacia adelante, Dios me está empujando, Dios me está bendiciendo, Dios me está llevando al éxito, porque Dios quiere que por medio de lo que yo consiga también sirva a otros para su bienestar. En el Nuevo Testamento, la palabra es wedó, y la palabra wedó es la misma palabra que se usaba en la antigua Grecia para decir que alguien ha obtenido triunfos en sus negocios. Así que prosperidad en el Antiguo Testamento es ir hacia adelante, obtener victorias, tener logros, crecer, prosperar, ser empujado por Dios. Inclusive puede significar que Dios pone una corona sobre una persona, pero además, ya dijimos, debo servir a los otros con lo que he recibido de parte de Dios para el bienestar de ellos. En el Nuevo Testamento básicamente es lo mismo que en el Antiguo Testamento, pero tiene un ingrediente más. Significa obtener triunfo en los negocios. Así que quiero que rápidamente miremos algunos ejemplos bíblicos de personas que prosperaron. Por ejemplo, en Génesis se nos habla del siervo de Abraham que fue enviado para encontrar esposa para Isaac. Y traje a este personaje o a esta persona bíblica porque aunque en ese capítulo no se menciona a Eliezer como tal, sino que dice el siervo de Abraham, lo más probable es que sea Eliezer. Eliezer no era judío, Eliezer no era de Israel, Eliezer era damaseno, era de Damasco. Y mire lo que dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, mire esto, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Luego más adelante, en este mismo capítulo, él va a decir, el Señor ha prosperado mi viaje. Observe esto, toda prosperidad en los siguientes textos usted va a observar que las personas que lo protagonizan o que el escritor que va a traernos esta historia a colación va a declarar que la prosperidad viene del Señor. Observe cómo dice Eliezer, y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Si nos vamos a Génesis capítulo 39, la Biblia nos va a mostrar a José cuando había sido vendido por sus hermanos. Él no está en su casa, él no está con su padre, ha sido desarraigado de su hogar. Además ha llegado a Egipto y ha sido vendido como esclavo al capitán de la guardia del faraón llamado Potifar. Y a pesar que estaba como esclavo, mire lo que dice la Biblia, versículo 2 del capítulo 39 de Génesis. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En ese mismo capítulo, en el versículo 3 dice, y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, mire esto, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Pero después de eso, él es lanzado a la cárcel. Usted recuerda que la esposa de Potifar se enamoró de él, intentó abusarlo, después salió a decir que es que ella lo quería abusar y bueno, un montón de mentiras. Y en el versículo 23 la Biblia dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Luego, en el segundo libro de Crónicas, la Biblia nos va a hablar acerca de un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. En segundo de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 al 5, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Mire esto, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Mire esto, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Permítame, me voy a detener un momentico acá.
Padre, en el nombre de Jesús, echo ahora fuera todo espíritu de sueño que quiere interrumpir esta palabra. Tú has traído esta palabra para que yo bendiga a tu pueblo. Ahora le ordeno a toda fuerza de oscuridad, se aparta de acá en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, concéntrese, iglesia. Yo hice mi parte. He traído esta palabra para ustedes con amor. Concéntrense en esto. Estoy hablando para bien de ustedes. Luego la Biblia dice que Daniel estaba en cautividad. Había sido llevado a otra nación que no era su nación. Y dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Querida iglesia, Darío representaba a un tipo de rey que eran los medos. Ciro representaba a otro que eran los persas. Es falso, escúcheme, es falso que la prosperidad del pueblo de Dios depende del gobierno de turno del país donde estén. Eso es falso. Ni con los medos, ni con los persas Daniel puso su esperanza en ellos. La prosperidad de Daniel vino cuando estaban los de derecha y cuando estaban los de izquierda. Nuestra prosperidad viene del Señor. Luego la Biblia nos muestra a Josué. En Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, textos que tal vez usted se sabe de memoria, la Biblia dice, Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Mire esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa buñuelerita, esa empresita donde haces empanadas, o esa empresa donde haces ropa y textiles, o esa empresa de tecnología, o esa empresa donde vendes bienes inmobiliarios. Escúcheme, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También la Biblia muestra que Dios prospera a los que se ocupan en edificar el templo del Señor. Hay una falla que nosotros como iglesia local tenemos, y después hablamos de eso. Esdras capítulo 6, versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes el rey de Persia. Lo mismo, 3 diferentes reyes en 3 diferentes momentos en el mismo país. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban edificando el templo del Señor y Dios los prosperaba. También la Biblia habla de la prosperidad de los que se ocupan de su alma. En 3 Juan capítulo 1 versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nunca he visto a cristianos que sean tibios, que dejan de congregarse en la comunidad de la iglesia, que vienen un mes sí, otro mes no, que sacan excusas para no recibir un discipulado, que inclusive cuando vienen prefieren dormir y estar muy desatentos, que les encanta servir sí o por lo menos hacer cosas, pero que no se ocupan de su alma prosperar. Hermano, ocúpese de su alma. Una forma muy sencilla se las hemos enseñado: cuando venga al templo, escriba, porque el que escribe aprende más, y esa es una señal de que usted se está ocupando de su alma. Al llegar a este punto me gustaría que repasemos lo que significa prosperar en la Biblia. En el Antiguo Testamento, saleach, empujar hacia adelante, tener éxito, alcanzar lo bueno, obtener un logro, pasar a un estado mejor, servir a otros para su bienestar.
En el Nuevo Testamento es eudó, y es la misma palabra que se usaba en la antigüedad para decir que se ha obtenido triunfo en los negocios. Al llegar a este punto, quisiera preguntar, ¿quiénes quieren prosperar? Y sé que sonó muy tímido, pero por favor tómese un segundo antes de responder apresuradamente como tenemos por costumbre. ¿Quiénes quieren tener esta prosperidad que viene del Señor? Quiero compartirle 3 secretos para tener prosperidad. Primer secreto, viva en santidad. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyadá, y éste, presentándose ante el pueblo, declaró: así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Observen esta triste queja del Señor. El Señor está diciendo: yo les he dado unos mandamientos, y yo lo hice no porque yo buscaba que ustedes me trajeran satisfacción a mí. Yo lo hice porque sé que el pecado está cerca de ustedes y que el pecado es malo y que el pecado deteriora, que el pecado enferma, que el pecado mata, que el pecado empobrece. Yo les he dado mis mandamientos para que ustedes tengan bienestar. Y Dios les dice: ¿sabe por qué no prosperan? Porque desobedecen mis mandamientos. Y desobedecer los mandamientos del Señor implica la cosa más terrible y grave que le puede pasar a cualquier ser humano. Desobedecer los mandamientos de Dios es decirle al Señor: Señor, te abandono. Y Dios dice: bien, como ustedes me han abandonado, yo también los abandonaré. Observe que Dios no abandona a una persona cuando ha tenido pérdidas. Observe que Dios no abandona a una persona cuando se equivoca. Observe que Dios no abandona a una persona porque se ha descubierto que realmente no tenía el apellido que durante mucho tiempo creyó porque se había extraviado de familia y ahora no tiene un linaje al cual pertenece. Observe que Dios no abandona a una persona por su condición étnica. Observe que Dios no abandona a una persona por su condición económica, porque es más rico, porque es más pobre. Dios había dicho: nunca los dejaré, jamás los desampararé. Pero ¿sabe qué así hace Dios? Cuando alguien da la espalda y dice: no quiero tus mandamientos, entonces Dios dice: te puedes ir, yo también me iré. Y no porque Él esté abdicando a su paternidad y a su cuidado, sino porque Dios le está otorgando a ese individuo el derecho de que se cumpla lo que Él desea. ¿Qué desea? Estar lejos del Señor. Queridos hermanos, no se puede ser inmoral y próspero a la vez. Usted no puede tener una relación de adulterio, de fornicación y ser próspero. Usted no puede robar tiempo, dinero en su empresa y ser próspero. Usted nunca será próspero mintiendo. Usted nunca falseando diplomas llegará a la prosperidad. Usted nunca podrá ser próspero siendo un perezoso. Algunas veces entendemos la pereza como una actitud, es un pecado. Usted no puede ser próspero siendo el mantenido de otros. Usted no puede ser próspero teniendo una mala actitud con las personas que lo aman a usted. Su rencor, su mal genio, sus insultos, sus humillaciones hacia las personas que usted dice amar se convierten en la forma como Dios dice: no está preparado para prosperar. Y hemos dicho que es santidad. Y nos hemos aprendido una premisa que durante mucho tiempo el pastor nos enseñó: limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta.
Este año los que tuvieron el corazón dispuesto para venir a los encuentros de hombres y de mujeres, nos escucharon repetir todo el año: ore por sus pensamientos, ore por lo que usted siente, ore por sus actitudes. ¿Sabe, hermanos? No es santidad tomar la Biblia, pero disfrutar fantasías sexuales en la mente. Eso no es santidad. Si estamos diciendo limpieza de pensamientos, significa que ahí dentro de mi mente yo estoy viviendo una intensa lucha por agradar con mis pensamientos al Señor. Y una de las formas en las que uno debe pelear su lucha es que uno tiene que dejar de disfrutar los pensamientos pecaminosos. Hay momentos en los que uno se tiene que detener en la vida y decir: hay poder en el nombre de Jesús, mi mente no es un basurero para las cosas del diablo. Hay momentos en los que hay que detenerse para uno hacer una proclamación: mi mente debe estar concentrada en Cristo Jesús. Pero también hemos dicho, santidad es estar de acuerdo con Dios. Y habíamos hecho para este texto, o para esta premisa, habíamos traído un texto de Amós capítulo 3. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Hermanos, Dios jamás va a caminar con usted cuando usted aplaude lo que Dios aborrece. Dios aborrece la hechicería, Dios aborrece la brujería, Dios aborrece el secuestro, Dios aborrece las violaciones sexuales, Dios aborrece lo pecaminoso, Dios aborrece a las personas que practican el mal. Es falsa esa premisa que salió hace algún tiempo por ahí, es que Dios ama al pecador, pero Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado y también aborrece al que lo practica. Esa es la verdad. Si yo no me pongo de acuerdo con Dios, si yo no estoy de acuerdo con lo que Él ha dicho, y si estoy dejando que mi conciencia se llene de codicia porque estoy entendiendo que inclusive cosas malas que me proponen son forma de bendición de Dios, yo no estoy de acuerdo con Dios. Hace algunos años atrás, unos hermanos que tienen una empresa en esta iglesia me dijeron: pastor, nos están ofreciendo este tipo de negocio. Y yo les dije: ¿y qué dice su conciencia? Y ellos dijeron: es que si no lo hubiéramos sabido, no hubiéramos visto nada malo en el asunto. Ellos tienen una inmobiliaria y les estaban ofreciendo que tomaran unos inmuebles para que ahí se pusieran centros de servicio webcam, donde muchachas van y se desnudan para ofrecer servicios de prostitución por internet. Y es que nos pagan muy bien y nos van a pagar anticipadamente. ¿Y qué dice su conciencia? Ellos oraron a Dios y ellos dijeron: eso no le agrada a Dios, y si no le agrada a Dios, nosotros tampoco lo deberíamos practicar. Eso es estar de acuerdo con Dios. Pero también hace algunas semanas dije una cosa muy importante: santidad es ser como Dios es. Y usted dirá: ¿puedo acaso ser como Dios? Yo no estoy hablando de que usted se divinice, estoy hablando de que usted tenga el carácter de Jesucristo. El apóstol Pedro dijo: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, mire esto: sean santos porque yo soy santo. O sea, sea como yo soy. Hace algunos años atrás, un amigo que tocaba música en la iglesia junto a nosotros me vio con unos pantalones que mi padre me había regalado buenecitos cuando estaba empezando universidad. Él me regaló 3 pantalones y 3 camisas en medio de una necesidad y una situación económica tan tremenda que vivíamos. Y esos 3 pantaloncitos me habían acompañado gran parte de la carrera, al punto que el jean o los jeans en la parte de abajo se habían deshilachado. Y yo los usaba, hermanos, porque tenía que usarlos, no había otra opción. Pero un día, sin yo saber esto, mi amigo y su novia están conmigo y entonces mi amigo le dice a ella: amor, mira, es que así quiero yo que estén mis pantalones, yo los quiero deshilachados así. Y yo en un principio me sentí un poquito avergonzado porque yo dije: ¿se estará burlando de mí o es en serio? Y entonces él empezó a decirle: amor, mira, qué nota, mira cómo se ven
Es que este pelado viste muy cuquita, está a la moda, dijo él. Vanguardista. yo pensaba, si supiera. La respuesta de la novia me encantó. Ella, ya profesional, psicóloga, vestía siempre como una princesa y le contestó: si tú quieres los puedes usar, pero usted sabe con quién está andando en la vida. Lo que ella le quiso decir fue: si usted quiere vestir así, eso no luce con la persona que yo soy. ¿Cómo nos estamos vistiendo para caminar con el Señor? Y no estoy hablando de ropa física, estoy hablando de somos como Dios es. Es cierto que como hijos de Dios podemos pedirle perdón, podemos refugiarnos en Él, podemos esperar en Él, pero eso no es lo único cierto en la manera que Dios espera en nuestra relación con Él. Debemos considerar con mucho mayor sensatez la expectativa que Dios tiene de sus hijos. Debemos considerar que Dios está deseando que seamos como Él, que seamos santos como Él. Y Dios no solamente lo desea, Él lo está demandando. Tiempo después, yo me casé. Y mi esposa me dijo: amor, es que yo quiero ponerme esta ropa. Íbamos para un evento y yo ya estaba así todo encorbatado y todo encachacado. Y yo la miré y le dije: te ves bien, pero tú sabes con quién estás andando. Las mujeres que son fantásticas en arreglarse y en encontrar un outfit haciendo un cambio de prenda, un cambio de zapatos, ella hizo como por arte magia, ¡trin! Y así, y yo le dije: wow, estás hermosa, sabes con quién estás andando. Hermanos, es Dios quien ha dicho que seamos santos porque Él es santo. En Levítico 19, versículos 1 y 2, Dios dijo: el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Cómo puedo ser como Dios?, se preguntará usted. ¿Es posible ser santo como Él lo es? Dije hace algunas semanas atrás, la santidad que en Dios brota como algo de su propia naturaleza, en nosotros es alcanzado por medio de un proceso en el que nos vamos purificando constantemente. ¿Quiere ser como Dios? No sea como usted mismo es. ¿Quiere ser como Dios? No sea como usted fue ayer, ni hace un año, y mucho menos tiempo atrás. En Proverbios Dios sentencia que quien no se toma en serio su purificación no prosperará. En Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Lo que tú haces en silencio sin que nadie lo vea, Dios lo está viendo, pero también se está evidenciando que no prosperas porque estás encubriendo tu pecado. Y preguntémonos 3 cosas. ¿Estoy trabajando en mi santificación? ¿Soy consciente de mi responsabilidad frente a este asunto? ¿Estoy ocupado en mi pureza y en mi santidad? Dios había dicho que hay una sentencia permanente para el que no se purifica. En Deuteronomio 28, versículo 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y pasemos al 28 y 29 para que veamos solo algunas promesas que no llegarán. Dice: el Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Mire esto: y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Primer secreto para vivir en prosperidad: vivir en santidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tiene tiempo para escuchar los otros 2? Segundo secreto: diezmar y ofrendar.
En Malaquías capítulo 3, versículo 6 y siguientes dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Recuerda que ahorita habíamos dicho que Dios había dicho: bien, no prosperarán porque no guardan mis mandamientos, y como ustedes decidieron abandonarme, pues entonces yo también los abandonaré. ¿Saben qué hace el Dios amoroso? Insiste, vuelve a tocar la puerta. El Dios que ha sido abandonado por nosotros, al que le hemos dado la espalda, vuelve y toca la puerta. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Y la gente replica: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios pregunta: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? Y Dios les dice: en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, diezmar y ofrendar son dos acciones en las que alguien entrega generosamente a Dios parte del fruto de su trabajo. La Biblia dice que el diezmo es del Señor. Así que en ese caso, no es que alguien le esté dando a Él, en realidad le está entregando porque a Él le pertenece. Piensen lo siguiente: dos hombres hacen una sociedad. El primero le dice al segundo: mira, yo tengo fuerza de trabajo y tengo una idea de negocio, pero no tengo capital de trabajo. ¿Podrías prestarme un dinero? Y el segundo hombre le dice: vamos a hacer algo mejor. Yo no te lo voy a prestar, voy a hacer sociedad contigo. Te voy a entregar este dinero y tú me vas a entregar el 10% de las ganancias cada vez que tengas unas ventas. Se dan la mano y el hombre dice: muchas gracias, esta es una muy buena oportunidad. Y se va a hacer negocios, vendió 1.000.000. Y entonces él empieza a pensar: de este 1.000.000 tengo que darle el 10% al que me dio la plata. Ya sé lo que voy a hacer, le voy a decir que no vendí. Y va y hace otro negocio, vendió 2.000.000 y dice: darle 200.000 pesos a este, pero es que este solamente me prestó la plata, esto está más caro que una tasa de interés. Un día el segundo hombre lo llama y le dice: ¿cómo vas con los negocios? Acuérdate que habíamos firmado un pacto y me doy cuenta que tú estás vendiendo mucho y no me has entregado lo que me pertenece. Así que este hombre toma una decisión y dice: ya sé lo que voy a hacer, voy a reunir lo que le debo y se lo voy a dar. Entonces reúne los 100.000 del primer negocio, los 200.000 del segundo negocio y va donde esta persona y le dice: mira, quiero darte esto. Y el dueño del dinero le dice: ¿quieres darme? Tú no tienes que darme nada, tú me vas a entregar lo que a mí me pertenece, porque ese fue el pacto que tú y yo hicimos. Entregar el diezmo no es darle algo a Dios. Entregar es eso, ir y reconocer que esto que estoy trayendo le pertenece a Él. Es diferente a la ofrenda. En la ofrenda, entonces, después de yo haber diezmado, a mí me ha quedado algo. Así que este hombre dice: voy a entregar los 100.000 y voy a entregar los 200.000, son 300.000, pero ¿saben qué? Le voy a comprar una rica torta de la amiguería a este hombre, porque confío en mi negocio. Así que va a la amiguería y empieza a preguntar: oye, ¿tienes torta casera? Sí, cuesta 35.000, dame una por favor. Y llega donde este hombre y le dice: mira, aquí te entrego lo que te pertenece, es el diezmo, pero además te he traído esta torta, gracias por confiar en mí. Esa es la ofrenda.
Con respecto al diezmo, en Levítico Dios había dicho por medio de Moisés, Levítico 27:30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, léalo conmigo, pertenece al Señor, pues le está consagrado. ¿Se dio cuenta que cuando estábamos en Malaquías, Dios le dijo a su pueblo, ustedes me están robando? Y la gente dijo, ¿por qué te estamos robando? Es que debería ser voluntario que te entreguemos el diezmo. Y Dios dice, no señores, ustedes me están robando en los diezmos y en las ofrendas, porque ustedes no me dan a mí lo que a mí me pertenece. Quiero que sepa esto, el que no entrega el diezmo, Dios lo tiene por ladrón. Esa no es una posición ni del pastor, ni de la comunidad de la iglesia, es una posición de Dios mismo en su palabra. Aclaremos varios puntos. Diezmar es entregar a Dios la 10ª parte de algo. Si ganas 100, divides 100 por 10. Y el resultado de una de esas partes es lo que pertenece al Señor. 100 dividido 10 es igual a 10. Ese es el diezmo. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque algunos cristianos tienen una fea costumbre de tratar de engañar a Dios y a la comunidad de la iglesia. Así que se ganan 5 millones. 5 millones. 1, 2, 3. Tin, 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 tin. Eso es lo que reciben. Algunos lo reciben una vez al mes, otros lo reciben quincenal o incluso otros lo reciben mensual. Pero ellos deciden entregar su diezmo. Cogen su sobre, ponen su nombre, Nicolás Jr. Diezmo, 35,000. ¿Es 35,000 el diezmo de 5 millones? Así que diezmar no es que tú des voluntariamente lo que tú creas. Es entregar una de las 10 partes en las que dividiste lo que te quedó, lo que viene de parte de Dios. Este pequeño 10 que está aquí en azul le pertenece al Señor y Él, que es dueño de todo, dice, ¿sabes qué, Junior? Ese 10 es mío, los otros son tuyos. La otra cosa es que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Algunos hermanos en la comunidad de íntima devoción han dicho, pastor, es que en el Nuevo Testamento no se diezma. Esto es falso. Y la falsedad radica en que cuando Dios empezó a hablar del diezmo, y usted y yo lo leímos apresuradamente, pero ahora quiero que nos detengamos en esto, en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 6, fue Dios el que dijo, yo, el Señor, no cambio. Lastimosamente, algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es uno y que el del Nuevo Testamento es otro. Y Dios está diciendo, yo, el Señor, no cambio. Y volvamos a leer las quejas del Señor. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál? ¿Cuál Señor Todopoderoso? El que no cambia. Hermanos queridos, el Dios que una vez tomó en sus manos polvo de la tierra para hacer un hermoso cuerpito y salió un varón y sopló aliento, y después lo hizo dormir y sacó una costilla para hacerle una compañera que fue hermosa, 90, 60, 90, y se la entregó y sopló. Es el mismo Dios que un día se le apareció a Abraham. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y es el mismo Dios que un día le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, esfuérzate y sé muy valiente. Y es el mismo Dios que un día le mandó decir por medio del profeta Samuel a David, te unjo como rey de Israel.
Y es el mismo Dios que le habló a profetas como Ezequiel y les dijo: ¿saben qué? Este pueblo no ama mi gloria, voy a irme, mi gloria se va a ir conmigo, pero algún día regresaré. Y ese Dios es el mismo que un día se encarnó y vino y estuvo en la barriguita de una hermosa virgen llamada María, nació, tuvo un ministerio terrenal, murió por los pecados, resucitó, se fue, pero antes de irse dijo: no los voy a dejar solos, les voy a dejar mi Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Yo, el Señor, no cambio. Ese Dios es el que está diciendo: no me robes más. ¿Acaso no recuerda que muchos cristianos durante mucho tiempo han hecho una proclamación en la que están diciendo cosas como: Dios, bendíceme así como bendijiste a Abraham y no te voy a soltar? Si tú, Señor, vienes a mí, voy a coger tu manto y no voy a soltarte hasta que no bendiga. Y Dios le está diciendo: pero es que no diezmas y no ofrendas. Eres tacaño. Porque a Dios no le gusta avergonzar. Dios habla en lo secreto. Señor, pero es que tengo que comprar pañales. Diezma. Desde la época de sus antepasados se han apartado mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y Dios dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? Y miren lo que Dios dice: en los diezmos y en las ofrendas. Así que Dios está diciendo: no solamente quiero los 300,000 por el negocio del 1,000,000 y por el negocio de los 2,000,000 donde me correspondía 100,000 y 200,000. También quiero que me des tu amor, porque el diezmo es mío, pero ¿qué me estás dando? Porque me amas. Esas son las ofrendas. Uno de los grandes errores, ya lo dije, de muchos cristianos es creer que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y contrario a esa falsa doctrina, en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios inspiró a un santo hombre para que escribiera esto: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Es decir, el mismo Dios que acusó a Israel por robarse los diezmos y las ofrendas es Jesucristo mismo. Y si Él es el mismo, entonces Él es quien afirma que no cambia. Y si Él es cierto que no cambia, es Él el que está diciendo hoy a su pueblo: traigan los diezmos y las ofrendas. Es cierto que cambian los tiempos, es cierto que cambian las naciones, cambian los gobiernos, cambia la cultura, cambia el pensamiento, cambian las ideologías, cambian los pastores, pero Dios dice: yo no cambio. Algunos argumentan: es que ahora estamos en la gracia y no en la ley, y ese es el motivo por el cual no debemos diezmar. Quien argumenta eso está desconociendo que cuando Dios tocó este asunto con su pueblo, fue Él quien comenzó diciendo que iba a tocarles un asunto que ellos habían cambiado, pero que estaba fundamentado en que Él es quien no cambia. Señor, es que está muy dura la economía. Y Dios responde: yo, el Señor, no cambio. Señor, es que se me ha crecido la familia y tengo que comprarles más ropa. Y Dios dice: yo, el Señor, no cambio. Y entonces alguien dirá: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Miren la respuesta hermosa de Dios, porque es que nos han enseñado a ver a Dios como cruel, como aquel que se interesa solo en sí mismo. Y miren la respuesta de Dios: ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Les voy a proponer un reto: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y habrá sí alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, a mí el Señor me dice: pruébeme. A mí me daría mucho miedo. ¿Se ha dado cuenta cuando un maloso le dice a otro en la calle: póngame a prueba? Aquí no es un maloso, aquí es el santo. Y el santo está diciendo: póngame a prueba, ensáyeme. Y mire el ensayo que Dios propone:
Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Pastor, estoy hasta aquí de los gota a gota. Estoy hasta aquí de las deudas en el banco. Y Dios no se ha detenido y dice, exterminaría la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, ofrendar es dar voluntariamente a Dios de lo que a mí me queda. Diezmar es entregarle a Él. Y hasta ahí todo podría quedar tranquilo. Pero Dios dice, no va a quedar tranquilo. Voy a abrir las compuertas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Segundo secreto para vivir en prosperidad, diezmar y ofrendar. ¿Quieren escuchar el tercero? Este es cortico. Son 24 hojas, aquí escribí. Tercer secreto. Y me gozo en me gozo en todo esto. Reconozca al Señor como su proveedor. Y enseguida vamos a hacer de esto un ejercicio. En el Salmo 145, versículos 15 y 16 dice: los ojos de todos están fijos en ti. Paremos un momento. ¿Es verdad esto en nosotros? Sí es verdad esto en nosotros. Sí es verdad que todo el tiempo estamos mirando al Señor. Sí es verdad que cuando llega la cuenta de servicios que se incrementó este mes, habla pues por favor en empresas públicas. Jacqueline, esto no lo podemos seguir aceptando. Sí es cierto que cuando llega la factura de empresas públicas, fijamos la mirada en el Señor. ¿Acaso cuando llega no nos da como una revolturita en el estómago y uno dice, siguiente mirada después de ver el precio, la fecha, subió? Pero después uno empieza a pelear con uno mismo y hasta con la familia. Vea, subió la energía. ¿Vio? Les he dicho que apaguen las luces. Vea el agua. Yo sí decía, usted se está bañando 2 veces al día más, vea. Ahí llegó, ahí se ve el reflejo. Y eso que ahora nos hemos quitado un problemita encima. ¿Usted se acuerda cuando venía también la cuenta de teléfono en la de servicios públicos? Eso era bonche fijo en las casas, bonche. Nos vamos a mercar. Y entonces alguien dice, ay mi amor, es que a la niña le gusta salchicha ranchera. Y entonces el esposo va así como todo estresado y es 21,000. Estamos poniendo la mirada. Hermanos, cambiemos nuestra mirada. Los ojos de todos están fijos en ti. Y mire para qué, esperando que los alimentes. Pero mire lo que dice el versículo 16, y yo espero que el Señor llene de gozo a esta iglesia esta mañana. De buena gana abres la mano y das de comer en abundancia a todos los seres vivos. No hay nada más doloroso en la vida que pedirle un favor a un mezquino. Si a usted le ha tocado pedirle un favor a un mezquino, eso duele. Gente que aprovecha para humillarlo a uno cuando le da. Nuestro Dios tiene buena gana para abrir su mano. Amada iglesia, íntima devoción, tu proveedor no es tu salario, tu proveedor no es tu empresa,
Tu proveedor no es tu trabajo, tu proveedor no son tus bienes, tu proveedor no es tu profesión no es tu esposo, tu proveedor no son tus padres, tu proveedor no es tu herencia, tu proveedor no son tus talentos. Nuestro proveedor es el que tiene abierta la mano de buena gana para darnos. Cambie usted su manera de pensar. Dependemos del que es dueño de todo. Y cuando da de comer, ni siquiera lo hace dando raciones como lo hacen algunos gobiernos en algunos lugares del mundo, en los que la pobreza es tanta que tienen que dar pequeñas raciones para que la gente sobreviva un día más o 2 días más. El Salmo dice: de buena gana abres la mano y das de comer en abundancia a todos los seres vivos. En ocasiones la gente les abre la mano a estas cosas, al trabajo, al salario, a la empresa, a los bienes, para recibir. Hermanos, todo esto es efímero. El Salmo está diciendo que es Dios quien abre su mano para darle a todo ser vivo de buena gana y en abundancia. Tercer secreto para vivir en prosperidad: reconozca al Señor como su proveedor. Cuando empezó la pandemia, mi esposa y yo llevábamos tan solo 9 meses de casados. Pasaron unas semanas. Y yo le dije a mi esposa: con lo que tenemos vamos a comer solo 2 veces al día. Mi esposa me dijo: ok, vamos a comer 2 veces al día. El hermano Fernando Ruiz un día fue a mi casa. Él trabajaba en la central mayorista. Y el hermano Fernando Ruiz llegó con huevos. ¿Lo recuerdas? Y panela y arroz y papas. Y el hermano Fernando Ruiz me dijo: esto es para la iglesia. Por favor, haz que esto llegue a la iglesia. Y yo le había dicho a mi esposa: vamos a comer 2 veces al día. Yo miré sus huevos y ese arroz, pero miré al cielo y le dije al Señor: yo voy a ser fiel a lo que tú le dijiste a Fernando que hiciera. Llamé al pastor y violamos todas las normas del protocolo y le dije: pastor, mira, ha llegado esta provisión y el hermano dice que es para la iglesia. Mijo, ya te recojo. Fue en el carro, me recogió y empezamos a orar mientras transitábamos huyendo a que nos viera alguien de la policía porque no teníamos permiso en ese momento. Señor, llévanos a donde los hermanos que están pasando necesidad. Y el Señor nos empezó a llevar uno a uno. Y permítame cuento 2 testimonios. Yo sé que ustedes tienen afán, pero yo no, y ya no me importa. En el primer testimonio llegamos donde una familia y cuando ellos nos recibieron, ni sintieron alegría, sino que se quedaron espantados. Y nosotros dijimos: ¿qué pasa? Les entregamos la provisión. Al otro día ellos llaman a la pastora y le dicen: nosotros estamos escasos en provisión. 2 miembros de la familia, mamá e hija, la misma noche tuvieron una visión. Y en esa visión Dios les decía que nosotros íbamos a llegar con provisión para ellos. Así que cuando se quedaron así, se quedaron espantados porque se dieron cuenta que la visión era real. Pero fuimos también a otro lugar donde una hermana de la iglesia dijo: ¿y ahora cómo consigo un huevo para el desayuno? Y se dio cuenta que solo tenía un limón en su casa. Y pidió a Dios: Señor, si alguien siquiera me hiciera un mandado, tengo para comprar 2 huevos, Señor.
Y empezamos a tocar el timbre y no contestaba y gritábamos, ¡eh! No voy a decir el nombre. ¡Oye! Pastora, por favor, llama a esta hermana y dile que nos abra la puerta. La hermana bajó completamente espantada. Lo recibió. Para ese momento ella tenía COVID y ella lo que pensó, Señor, que yo no vaya a contagiar a mis pastores. Pero Dios había respondido la oración que hacía unos minutos ella había hecho. Necesitaba huevos. Yo llegué a mi casa con la satisfacción de haber hecho la obra. Y le dije a mi esposa, no vamos a comer 2 veces al día. Vamos a comer las veces que necesitemos, porque el Señor nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado y ahora tampoco lo va a hacer. Al otro día sonó el timbre de nuestra casa, rin, rin. Miramos, bajamos, 2 hermanos, en diferente momento el mismo día. Unos trajeron pollito, carnita y pescado. El otro trajo galletas, queso crema, Milo. ¿Saben por qué? Porque prosperar es ser empujados por Dios para que logremos el éxito y tengamos victorias, pero también para que sirvamos a los demás. Y ellos lo hicieron. Y Dios nos enseñó que no necesitamos depender de lo que Él había dispuesto para su iglesia. Él nos enseñó que Él abre la mano generosamente para alimentarnos a todos abundantemente. Esta es la prosperidad que viene de parte de Dios. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.